¿Conoces realmente la historia de la Pasionaria? En este vídeo nos centraremos en las palabras de Dolores Ibárruri, ya que hablar fue lo único que hizo a lo largo de su vida. A través de sus discursos y declaraciones revelaremos su verdadera naturaleza. Prepárate para descubrir cómo su apoyo incondicional al comunismo más radical dejó una oscura huella en la historia de España. Dolores Ibárruri nació el 9 de diciembre de 1895 en Gallarta, un pueblo minero del País Vasco. Desde joven mostró un ferviente interés por las ideas revolucionarias, involucrándose en movimientos obreros y adoptando una postura radical y combativa. En 1918, en un artículo publicado en El Minero Vizcaíno, declaró: «La burguesía nos oprime y nos niega nuestros derechos. Es hora de levantarse y luchar sin descanso hasta lograr nuestra liberación». Desde sus inicios, promovía la confrontación directa contra las clases dominantes, alentando la rebelión sin contemplaciones. En 1920 cofundó el Partido Comunista de España, el PC, y adoptó el seudónimo La Pasionaria. Sus discursos enfatizaban la necesidad de una revolución violenta. Durante un mitin en Bilbao en 1925 afirmó: «La revolución no se logra con palabras vacías, se conquista con la fuerza del pueblo unido contra sus opresores». Su lenguaje ensalzaba la violencia como medio legítimo para lograr cambios políticos, descartando cualquier vía pacífica o democrática. Más tarde, en octubre de 1934, ocurrió la Revolución de Asturias, un levantamiento minero que resultó en miles de muertos y heridos. Lejos de lamentar las pérdidas humanas, Ibárruri glorificó el levantamiento. Declaró: «Los mineros de Asturias han mostrado el camino del valor y el sacrificio. Su lucha es el ejemplo que toda España debe seguir». Justificaba el derramamiento de sangre como necesario para la causa revolucionaria. Durante la Guerra Civil Española, fue una de las voces más prominentes del bando republicano. En 1936 pronunció el discurso «No pasarán», pero sus palabras fomentaban la polarización y el odio. En Madrid afirmó: «Es nuestro deber eliminar a los enemigos de la República, no habrá tregua ni perdón para los fascistas». Esta retórica incendiaria promovía la confrontación y la violencia contra quienes no compartían sus ideales. En 1937, durante las Jornadas de Mayo en Barcelona, se enfrentaron distintas facciones del bando republicano. Ibárruri agravó las divisiones internas al catalogar a otros grupos de izquierda como enemigos. Declaró: «Los elementos trotskistas y anarquistas son una amenaza para la unidad. Debemos enfrentarlos y neutralizarlos». Promovió la represión contra antiguos aliados, debilitando la resistencia al fascismo. Tras la derrota republicana, se exilió en la Unión Soviética, donde se convirtió en defensora acérrima de Joseph Stalin. En 1940 proclamó: «Stalin es el gran líder que guía a los pueblos hacia el socialismo verdadero. Su sabiduría es inigualable». Su apoyo al régimen stalinista la llevó a justificar las purgas y represiones, ignorando las violaciones de derechos humanos. Como secretaria general del PCE desde 1944, ejerció un control estricto y autoritario. Expulsó y sancionó a miembros que mostraban desacuerdo. En 1950 escribió al Comité Central: «No permitiremos desviaciones ideológicas. Los elementos infiltrados deben ser expulsados sin demora». Su liderazgo sofocó voces críticas y limitó el debate interno. También respaldó la intervención soviética en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, donde se reprimieron movimientos que buscaban mayor libertad. Justificó estas acciones diciendo: «Las acciones de la Unión Soviética son necesarias para proteger al socialismo». Aprobaba la represión de movimientos democráticos, priorizando la ideología sobre los derechos de los pueblos. Tras el informe secreto de Nikita Khrushchev en 1956 que revelaba los crímenes de Stalin, Ibárruri mantuvo su apoyo inquebrantable. Afirmó: «Las acusaciones contra el camarada Stalin son infundadas y buscan debilitar al movimiento comunista». Negó las atrocidades cometidas, mostrando falta de empatía hacia las millones de víctimas. Mientras el PCE buscaba adaptarse al eurocomunismo, Ibárruri se aferró a las doctrinas tradicionales. En 1960 declaró: «No podemos traicionar nuestros principios por modas pasajeras. El socialismo requiere firmeza». Su resistencia al cambio provocó tensiones internas y redujo su influencia en el partido. Regresó a España en 1977 y fue elegida diputada por Asturias. Sin embargo, su discurso no se adaptó al nuevo contexto político. En un mitin dijo: «La lucha de clases no ha terminado. Seguiremos combatiendo hasta la victoria del proletariado».
Su incapacidad para evolucionar evidenció una desconexión con la realidad y las aspiraciones de reconciliación. En sus memorias y entrevistas, evitó abordar las controversias relacionadas con su apoyo al estalinismo. En 1984, cuando se le preguntó si se arrepentía de alguna decisión, respondió: «Siempre actué siguiendo mis convicciones, no tengo nada de qué arrepentirme». Su negativa a reconocer errores limitó la reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. Dolores Ibárruri falleció el 12 de noviembre de 1989, dejando un legado profundamente negativo. Su apoyo a regímenes represivos y su promoción de la violencia política la sitúan como una figura oscura en la historia. Sus acciones y discursos fomentaron la división, la represión y la intolerancia, contribuyendo al sufrimiento de innumerables personas. El colapso del bloque soviético evidenció las atrocidades del comunismo que Ibárruri defendió fervientemente. Estos regímenes estuvieron asociados con violaciones masivas de derechos humanos y millones de víctimas. Según el Libro Negro del Comunismo de 1997, se estima que fueron responsables de aproximadamente 100 millones de muertes en el siglo XX. Su apoyo incondicional a estas ideologías la hace cómplice moral de sus crímenes. La vida de Dolores Ibárruri nos invita a reflexionar sobre la importancia de los ideales, las acciones y sus consecuencias. A través de sus palabras hemos explorado su trayectoria y su influencia en la historia de España. Te invitamos a profundizar en este tema, a analizar críticamente y a formar tu propia opinión sobre la pasionaria y su legado. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!